Buenas noches y bienvenidos, estimados estudiantes, a la tutoría virtual 4 de Matemática Básica del curso de Nivelación e Inducción. Vamos a continuar con la discusión de los contenidos propuestos para esta semana y el día de ayer pudimos abordar hasta las operaciones con polinomios. Esta noche vamos a abordar el contenido de factorización y las operaciones con fracciones algebraicas. Por inconvenientes, con el ingreso a la plataforma se inicia la tutoría a esta hora. Gracias a Dios y con la ayuda de otro estudiante han podido ingresar mediante el enlace que se ha compartido. Entonces, voy a compartir dos materiales realmente, que posteriormente se los voy a enviar al correo electrónico, al correo institucional, y invitarlos a que puedan descargarlos y que sirva de apoyo, ¿verdad? Que esté aprovechado para la comprensión de los contenidos propuestos en este curso. Bueno, los casos de factoreo son 10, pero realmente dentro de los 10 casos de factoreo, por ahí escuché a alguien mencionar, están los casos especiales. Si los vemos como casos de factoreo, como aparecen en el álgebra, son 10 y cada uno de ellos tiene su nombre y sus propias características. A veces parece ser que nos confundimos cuando se nos presenta una miscelánea y no identificamos qué casos de factoreo podemos aplicar, pero sí tenemos en cuenta que cada caso de factoreo tiene sus propias características. La tarea de poder factorizar se nos hará más fácil. ¿Pero qué es la factorización? La factorización no es más que la expresión como un producto de factores de un polinomio, es decir, descomponer un polinomio, expresarlo como el producto de otros factores, y esos factores son otros polinomios de menor grado que el polinomio que se factora. Entonces es como descomponer un número real. Por ejemplo, 12 lo podemos descomponer como, por ejemplo, el producto de 3 por 4 o de 3 por 2 por 2. Entonces vemos un factor que aparece dos veces, que es 2. Entonces lo mismo pasa con un polinomio. Es expresarlo como el producto de otros polinomios, de tal manera que al realizar el producto de esos factores, volvemos al polinomio original o al polinomio dado. Quiero presentar este material que de manera resumida presenta los casos de factoreo, cómo reconocer o cuáles son las características del polinomio y cómo factorar, y algunos ejemplos mostrados en esta tabla resumen. El caso número 1, que lo conocemos como factor común. Ahora, un paréntesis, en los nuevos libros, o desde hace un tiempo para acá, y creo que muchos de ustedes habrán trabajado con los libros de texto, libros de apoyo, que ya no vienen los casos de factoreo separados por su nombre, ni como caso 1 ni caso 2, sino por el número de términos que tiene un polinomio. Por ejemplo, los trinomios cuadrados, que en los casos de factoreo son 4, están la suma y diferencia de cubos. Entonces están separados por esos nombres y no se identifican ahora en los libros textos como casos. En álgebra, sí, en el álgebra de Baldor, por ejemplo, lo puede encontrar así separados como cada uno de los casos, ¿verdad? Que este es un buen, si usted quiere recordar o terminar de dominar este contenido de factorización, el álgebra de Baldor es un muy buen libro, muy completo, donde están todos los casos de factoreo y hasta los casos especiales. Y usted puede encontrar una variedad de ejercicios propuestos con los que usted puede practicar. Pero volviendo al primer caso, que es el factor común,
¿Cómo reconocer que un polinomio se puede factorar aplicando este caso? El factor común, su mismo nombre lo indica. Hay un factor común en los términos que componen el polinomio. Pero para que este sea reconocido como factor común, la condición indispensable es que este factor común, que puede ser una letra, puede ser varias letras, también inclusive puede ser un divisor, que es divisor para todos los coeficientes que aparecen en el polinomio. Entonces el factor común puede ser compuesto por número y letras. Ese número es el divisor de todos los términos, así también la parte literal. Entonces, la condición es que debe de aparecer todo, en todos los términos. Los números pueden factorizarse, dice acá en esta parte. En este caso, si existe máximo común divisor, que se refiere al coeficiente entre ellos. Si hay un número que es el máximo común divisor de ellos, entonces se puede sacar ese número como parte del factor común. Pero ¿cómo factorar? En el caso de los coeficientes, si es posible, se encuentra el MCM, se toman todas las letras comunes con el menor exponente. Acá vamos a tomar en cuenta esta información, que de todas las letras que identifiquemos que aparecen en todos los términos, vamos a escoger aquella con el menor exponente. Luego se factora escribiendo el factor común, se abre paréntesis y dentro de ese paréntesis va a aparecer un polinomio de menor grado como expresado como el mismo número de términos que contiene el polinomio original, pero con un polinomio de menor grado. Veamos este ejemplo. AX más BX. ¿Cuál es el factor común que ustedes observan que aparece en estos dos términos? La X. La X, correcto. Entonces, observe que en este caso, X en ambos términos tiene el mismo exponente. Así que aquí no tenemos que elegir cuál de las dos X vamos a escribir, ya que como factor común, ya que el grado es el mismo, el exponente es el mismo. Entonces, observe que X aparece como uno de los factores multiplicado a otro polinomio de grado menor al que aparece en el paréntesis con el mismo número de términos. Si dos términos tenemos en el polinomio original, dos términos aparecerán en el polinomio que queda dentro del signo de agrupación. Ahora bien, ¿qué hacer para escribir los términos que van a aparecer en este signo de agrupación, que por lo general es el paréntesis? Se divide el primer término entre el factor común, siendo AX el dividendo y siendo X el divisor. La división de AX entre X nos da un cociente A. Esta A es la que aparece acá. Se respeta el signo, se conserva el signo que aparece en el polinomio original, que es el que podemos ubicar acá, y luego de la misma manera dividimos el segundo término, BX entre X. Este cociente es igual a B, dado que X entre X es 1, y ese es el que escribimos acá. Luego observe en este segundo polinomio, aparece X, pero a diferencia del caso anterior, los exponentes no son los mismos. Entonces acá tenemos que elegir a quién vamos a escoger como factor común. Se escoge, dice la regla, aquel factor común que tenga el menor exponente. Mire, aquella letra que tenga el menor exponente. De estos dos, por tanto, escogemos a X al cuadrado, ya que él tiene el menor exponente. De la misma manera como se hizo en el caso anterior, se divide cada uno de los términos entre X al cuadrado. A X al cubo entre X cuadrado, haciendo la división y aplicando la propiedad de las potencias. En el caso de la X, nos da un cociente de AX.
Observe que este signo se conserva y aparece en el paréntesis. Luego se divide bx al cuadrado entre x al cuadrado. Ese cociente es b, dado que x al cuadrado entre x al cuadrado, esto es 1. Por tanto, solo aparece b. Luego, importante cerrar el signo de agrupación. Si abrimos un signo de agrupación, sea llave, corchete o paréntesis, siempre es importante cerrarlo. Un ejemplo similar al anterior es este. La diferencia aquí es que aquí hay un coeficiente diferente de 1, que si usted observa no aparece como factor común porque solo aparece 2 en el primer término y no hay un coeficiente, en el caso de b al cubo que es 1, 2 no es divisor de 1, por tanto 2 no puede ser factor común. Lo que sí es el factor común es b, obteniendo como factor común a b al cubo porque es el que tiene el menor exponente. Algo importante. Siempre recuerde que para obtener el polinomio que va dentro del signo de agrupación o el paréntesis, siempre hay que dividir cada uno de los términos del polinomio original o el polinomio dado entre el factor común. Observe que acá b al cubo es la segunda división a realizar entre b al cubo. Esto es 1, no es 0. Digo esto porque en algunos casos parece ser que la respuesta llega solo como 2b al cuadrado, porque interpretan que como esto entre estos se divide y algunos dicen se eliminan y por eso no escriben que realmente ese cociente es 1, y ese es uno de los errores comunes que pasa en este caso de factoreo cuando uno de los cocientes es 1. Entonces, importante tener siempre esto presente, ¿verdad? Que si el cociente es 1, hay que escribirlo. Por eso enfatizo que si el mismo número de términos que aparece en el polinomio dado es el mismo número de términos que aparecerán dentro del paréntesis. Vea este caso. Interesante el caso porque acá resulta que de los dos términos aparece dos coeficientes que son números compuestos, 24 y 18. La pregunta es, ¿tendrán ellos un común divisor que sea el mayor de los comunes divisores posibles que tenga estos dos números? Observe que acá se hace la descomposición y resulta que, y recuerdo que en una tutoría explicaba que se descompone, bueno, y esta es la descomposición para encontrar el MCD por el método abreviado. Se descomponen simultáneamente los números de manera que siempre se va buscando un divisor que sea divisor para ambos, no solamente para uno, como pasa en el MCM, sino que en el MCD siempre se busca un número que sea divisor para ambos, porque si no existe ese número, que podemos considerar, la descomposición en este caso no es posible. Pero observe que 24 y 18 son números pares. Por tanto, un número par, si es posible dividirlo entre 2, observe que la división acá es 12 y aquí es 9. Ahora, hay una situación que pasa en este ejercicio o en esta descomposición. Pasa que aquí siguieron descomponiendo hasta llegar a 1, pero para el MCD realmente la descomposición entre 2, por el método que explicaba en la tutoría anterior, aquí no era posible hacerlo porque 12 y 9 no tienen divisor común 2. Pero observe usted que aquí llega a la descomposición hasta 1 y resulta que lo han hecho de esta manera, pero solo identificaron aquellos divisores en donde la división fue para ambas, que es 2 y en este caso es 3.
pero realmente, si lo hacemos con el método que expliqué, dividir entre 2 aquí ya no era posible porque 9 es impar, y tampoco acá seguir dividiendo entre 2 también porque llevamos este mismo 9, aunque 6 sí es posible hacerlo. Por 6 sí es posible dividir. Pero veamos aquí, 3 y 9. 3 y 9 tienen como divisor común a 3. Entonces se divide 3 entre 3, esto es 1, y 9 entre 3 es 3. De tal manera que el MCD es el producto de 2 y 3. Entonces, resulta que sí tienen un común divisor que es el mayor de los posibles comunes divisores que puede tener ambos números, y esto es 6. Observe también que aparece la parte literal AX y BX de este polinomio. Observe que el factor común es X. Como tienen el mismo exponente, pues no es necesario elegir a cuál X vamos a seleccionar. Luego, este 4 resulta de la división de 24 entre 6 y AX entre X, esto es 4A, más, observe que el signo se conserva, más 18 entre 6, esto es 3, y BX entre X, solamente queda B, dado que X entre X es 1. ¿Hay alguna pregunta respecto a este caso de factoreo? Licenciada, entonces el signo del polinomio con el que se va a trabajar siempre se mantiene, no se altera. Siempre se mantiene, así es. Se conserva el signo. Sí, gracias, licenciada. Bueno, y si no hay preguntas, podría entender que se ha comprendido este caso de factoreo. Dentro del caso factor común hay un caso especial que es, observe acá, bueno, la teoría ustedes la leen, pero yo quiero explicar los ejemplos. Observe acá, son considerados casos especiales porque el factor común no es un solo término, sino que es un polinomio. Observe que este polinomio tiene dos términos, 2x, factor de ax más 1, y 3y, factor de ax más 1. Observe usted que este polinomio tiene solo dos términos, pero de estos dos términos, este factor ax más 1 es factor también de 3y, siendo así que el factor común que tienen ellos es ax más 1. No es una sola letra, sino que es un binomio en este caso. Ahora, la diferencia del anterior es eso, porque no solamente es una letra, sino que ahora es un binomio, pero el proceso para escribir los términos que están dentro del paréntesis es igual que al anterior. Observe usted, divida 2x factor de a más 1 sobre a más 1. Esto es, sí, solamente 2x, porque a1 entre a1, esto es 1. Entonces, este término que usted ve acá es este que aparece dentro del paréntesis. El signo menos se conserva, observe que aparece acá, y 3y, factor de a más 1 entre a más 1, el cociente solamente es 3y, que es el que tenemos acá. Miren, es el que tenemos acá. De la misma manera, aquí, a factor de m menos 2 menos m más 2, a simple vista, este polinomio no tiene factor común, pero observe la siguiente línea. En la siguiente línea, observamos que sí hay un factor común, pero ¿cómo fue posible si aquí solamente tenemos un polinomio en un
la agrupación, resulta que menos m más 2 fue escrito convenientemente dentro del paréntesis, y digo convenientemente porque se ha dejado al signo menos como factor común de menos m más 2. Y si dejamos el signo menos como factor común de menos m más 2, hay que tener en cuenta que los términos que ingresan al paréntesis sufren un cambio de signo. Menos m al ingresar al paréntesis es m positivo, y más 2 al ingresar al paréntesis cambia de signo y es menos 2. ¿Por qué se hace esto? El cambio de signo, porque al multiplicar menos por más, nos va a dar el signo de m en el polinomio dado, y menos m por menos 2, menos por menos da más, y aquí aparece más 2, es el signo de 2 en el polinomio dado. Ahora, con este arreglo, observe que el factor común es m menos 2. Es el que aparece acá, afuera del paréntesis. ¿Quién aparece dentro del paréntesis? Es a menos 1, es el cociente de la división de los dos términos entre m menos 2. A, factor de m menos 2 entre m menos 2, solamente nos queda A, porque m menos 2 entre m menos 2 es 1. Ahora observe aquí, m menos 2 entre m menos 2, por ser el mismo factor que se está dividiendo, esto es 1. Este es el 1 que aparece acá, miren. Y el signo negativo se conserva dentro del signo paréntesis. Observe acá este caso. En este caso, a diferencia del anterior, resulta, bueno, se parecen en el sentido que parece la misma estructura del ejercicio, pero en este ejercicio, en el segundo, los signos no coinciden con los que están adentro del paréntesis. Adentro del paréntesis es más m, aquí es menos m. Acá aparece menos 2 y aquí más 2, por eso es que se sacó el signo negativo para hacer posible el cambio de signo y que coincidan. Entonces es importante, tanto las letras como los signos deben de coincidir. Observe este polinomio. En este polinomio, que está escrito de la misma manera que el polinomio anterior, pero hay una diferencia. Observe el signo de A, dentro del paréntesis es positivo. Y también aquí es positivo. Menos b es positivo dentro del paréntesis y aquí también. Entonces, ¿qué quiere decir? Que basta con escribir los términos dentro del paréntesis sin que haya cambio de signo. Pero para hacer eso posible, siempre vamos a separar con el signo más. Si separamos con el signo más, los términos del polinomio que quedan dentro del paréntesis no van a sufrir de cambio, a diferencia de este que se hizo este arreglo. Aquí sí era necesario separar con el signo menos para que fuera posible el cambio de signo de estos términos respecto a este. Entonces aquí basta con escribir entre paréntesis a menos b para poder observar claramente que sí hay un factor común que es a menos b. Y la obtención de x más 1 se hace de la misma manera que en los ejemplos anteriores. Se divide cada término del polinomio dado entre el factor común y los cocientes son los que escribimos dentro del paréntesis, siempre conservando el signo de separación de los dos términos. Si hay alguien que no entienda, puede hacer el comentario y sin necesidad que yo pregunte si hay dudas. Bueno, veamos el factor común por agrupación. ¿Cuál es la característica de este factor? A simple vista, los términos del polinomio no tienen factor común. Si usted analiza todo el polinomio que tengo sombreado en el ejemplo, no hay un factor común, porque para que sea considerado factor común,
el término tiene que aparecer en todos, el factor común debe de aparecer en todos los términos. Observe que si usted considera que A es factor común, no es factor común porque solo aparecen dos términos y no en los cuatro. De manera similar, B, si usted lo considera como factor común, tampoco lo es porque no aparece en todos los términos. De la misma manera, si considera X, no lo es, y si considera Y, tampoco es factor común. Pero si usted hace un arreglo conveniente, siendo que en este caso de factoreo hay una característica, y es que el número de términos que aparecen en el polinomio es un número par, a par mayor o igual a 4. Este polinomio tiene 4 términos. ¿Por qué par? Para que los arreglos sean posibles de tal manera que el número de términos que queden dentro del signo de agrupación sea el mismo número. Si son 4 términos agrupados de manera conveniente, quedan 2 términos en cada signo de agrupación. AX más BX lo podemos agrupar de manera conveniente, acá, de esta manera, y menos H, menos BH también, pero observe que menos como H es negativo y menos BH es negativo, y dado que observe que el signo que queda aquí es positivo, se busca que el signo que quede en el segundo signo de agrupación sea positivo también. Pero como en este caso no lo es, si usted observa los dos son negativos, se saca en el arreglo o en agrupación, se saca el factor común menos, y adentro del paréntesis hay un cambio de signo para los dos términos. Observe que afuera, sin el signo de agrupación, es negativo ambos términos, pero adentro del paréntesis se vuelven positivos porque se ha dejado el signo menos como factor común de ellos. Ahora observe usted que si vemos o analizamos los dos términos por separados, AX más BX hoy sí tienen un factor común que es X. X, factor común de A más B, que resulta los dos términos de dividir AX entre X y BX entre X, siempre conservando el signo del polinomio dado. H más BH, ahora observe usted que sí tienen un factor común que es H. No olvide que aquí llevamos un signo negativo que no lo podemos cambiar a signo más, si no altera la respuesta. Y observe ahora que lo que queda dentro del paréntesis es el cociente de H entre Y de BH entre Y. ¿Qué es lo que observa usted ahora en este polinomio? Que el caso especial del factor común, que es este que analizamos en estos ejemplos, se aplica acá. Miren, ¿quién es el factor común? El factor común es A más B. A más B, factor común de quién? De una manera muy sencilla, decimos que A más B es factor común de lo que no está dentro del paréntesis. En este término, ¿qué es lo que no está dentro del paréntesis? Es X. Y en este término, ¿qué es lo que no está dentro del paréntesis? Es Y. Entonces, este polinomio que queda expresado como el producto de A más B por X menos Y es la factorización de este polinomio. Entonces, hay que tener cuidado en dos cosas. Número uno, que el arreglo debe ser conveniente. Y cuando yo digo conveniente es porque en algunos polinomios, en un primer arreglo puede ser que no nos funcione porque no vamos a encontrar un factor común. Entonces, volvemos a iniciar con el problema y agrupar de otra manera. Lo otro importante es que los signos deben de coincidir. Los signos de los términos que queden adentro del paréntesis debe de coincidir con los que queden adentro del siguiente paréntesis o del otro paréntesis. Hay casos
en donde aparecen 6 términos. Entonces hay un arreglo conveniente de 3 términos cada uno, o sea, 3 agrupaciones cada uno con 2 términos. En el caso que fueran 6. Vuelvo a repetir, en este caso, una de las características es que el número de términos que aparece en el polinomio es un número par mayor o igual a 4. Veamos el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo también observamos que no están agrupados los términos. Entonces hay que buscar la manera de agruparlos de forma que podamos obtener un factor común. Observe este polinomio. Si agrupamos de esta manera los primeros 2 términos, y aquí casualmente así quedan, pero en muchos casos no necesariamente los que están uno a continuación del otro se agrupan, perdón, pero en este caso sí, en el anterior también. Observe también acá, a x menos 1 se agrupan de esta forma. Ahora bien, ¿por qué se separa con el signo más y no por el signo menos? Porque si usted observa lo que está dentro del paréntesis, el signo que separa los 2 términos es negativo y también acá es negativo. Por eso no es necesario el cambio de signo. Y por eso es que queda el signo más. Una de las cosas que se observa, bueno, yo lo he observado en algunos alumnos que trabajan con este caso, es que se les olvida que el signo que separa a los 2 términos que quedan adentro del paréntesis puede ser más o puede ser menos, pero no es una multiplicación. Siempre se ocupa el signo más o el signo menos. En el caso que sea necesario cambio de signo, para los términos que queden adentro del paréntesis es negativo. Si no es necesario, signo más. Ahora observe acá, en el primer paréntesis. ¿Qué es lo que observa usted como factor común? Usted observa que el factor común es X. ¿A quién se escoge de los dos? Al del menor exponente. Por eso es que usted observa que aparece solo X acá. Dividimos a X cuadrado entre X. Ese cociente es igual a X, porque X cuadrado entre X, eso es X. Bien, dividimos también X sobre X. Como la división es de términos iguales, la división es 1. Necesario escribirlo. Hay una particularidad en este ejercicio, y es que si usted observa, este arreglo que quedó en el segundo paréntesis es idéntico a lo que ya tengo acá. Observe que aquí no es necesario y de hecho no es posible. Acá no es posible sacar factor común. Aquí que a X y 1 no tienen factor común. Se escribe a continuación entonces este polinomio de lo que ya obtuvimos en la primera división. Ahora bien, si observa usted este primer paréntesis, lo que está al interior del paréntesis primero es igual a lo que está en el segundo paréntesis. Por tanto, el factor común en este caso es ax menos 1 y acá sí queda expresado como un producto, no como una suma o una resta. Es un producto. Recuerde que estamos factorando. Y factorar es descomponer como el producto de varios polinomios a un polinomio dado. Entonces, acá queda como un producto. ¿Y qué es lo que va en el segundo paréntesis? Ya decía hace un momento, una manera bien fácil es lo que va dentro del paréntesis es lo que no está en el paréntesis en estos términos. ¿Qué es lo que no está en el paréntesis en este término? Es X. Pero en este caso, fíjese que X menos 1 tiene como coeficiente 1, que no se escribe. O si se le olvida, entonces divida a X menos 1 entre AX menos 1, como es la división de términos iguales, esa división es 1. ¿Hay preguntas respecto a este caso?
Observe que este caso no tiene caso especial. ¿Hay preguntas? ¿Me doy a entender? Francisco me escribía, ¿por qué no es posible sacar factor común en el segundo paréntesis? Porque en este segundo paréntesis no es posible sacar factor común porque el factor común debe de aparecer en los dos términos. Y aquí No hay tengo ningún factor común, ¿eh? Ajá, no hay factor común. AX y 1. Entonces, como no hay factor común, se vuelve a escribir el polinomio, tal como lo escribimos en la línea anterior. Sí, por eso no es posible. Licenciada, ¿cómo se lee la respuesta ahí en ese caso? Aquí se lee AX menos 1, factor de X más 1. Okay, gracias. Bueno, y está el tercer caso, el trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo reconocer? Fíjense que mencionaba hace un momento, de los 10 casos de factoreo, hay 4 que son trinomios. Y esa es una de las características que usted va a observar. Otra de las características comunes de los 4 casos, es que hay 2 términos que tienen potencias pares. Pero no todas esas potencias pares, no siempre los términos que tienen las potencias pares indican raíces cuadradas exactas. En el trinomio cuadrado perfecto, este trinomio cuadrado perfecto tiene sus características particulares y le menciono cuáles son. Para poder analizarlas y que usted llegue a concluir que este es un trinomio cuadrado perfecto, un trinomio cualquiera, es un trinomio cuadrado perfecto, lo puede analizar primeramente como condición necesaria es que usted ordene el polinomio. Si no lo ordena, el análisis que usted haga puede estar equivocado y llegar a una conclusión a decir que no es un trinomio cuando sí lo es. Entonces es necesario ordenar el polinomio respecto a A. Está ordenado acá y por lo general siempre se hace respecto a la primera letra que aparece en el alfabeto si hay 2 como en este caso. Observe que este trinomio está ordenado. Le voy a mencionar para este trinomio las características que debe de cumplir un trinomio. Una vez ordenado el trinomio, la primera característica que usted va a observar es que el primer término y el tercer término tienen raíces cuadradas exactas y eso es posible solo si los coeficientes son positivos. Observe, a cuadrado es positivo y b cuadrado es positivo. Si un signo, por ejemplo, en lugar de más fuera menos b cuadrado, usted con solo observar este signo y saber que en valor absoluto b al cuadrado su raíz es b, pero observe usted que el signo acá es negativo, descártelo como un trinomio cuadrado perfecto, aunque este tenga raíz cuadrada. Entonces menciono la primera característica. A cuadrado y b cuadrado deben de ser positivos y tener raíces cuadradas exactas. Otra de las características de este trinomio es que el doble producto de las raíces cuadradas del primero y el tercer término deben de coincidir con el segundo término. En otras palabras, ¿cuál es la raíz cuadrada de a cuadrado? ¿Cuál es la raíz cuadrada de a cuadrado? Es a. Divide la potencia 2 entre 2 porque una raíz cuadrada tiene índice 2. Y veíamos en la tutoría del sábado, la tutoría presencial, que basta con que expresemos como un exponente fraccionario una cantidad radical
para determinar que, para poder expresarla como una potencia. Entonces, la raíz de a cuadrado, la raíz cuadrada de a cuadrado es a, divide la potencia entre 2, 2 entre 2 es 1. ¿Cuál es la raíz cuadrada de b cuadrado? b. Observe que el segundo término es el doble producto de las respectivas raíces. 2 por la raíz cuadrada de a cuadrado, que es a, multiplicado también con la raíz cuadrada de b cuadrado, que es b. Entonces, coincide. Si usted observa que esas características se cumplen, entonces puede expresar este trinomio como el cuadrado de la suma de las dos raíces, pero estas dos raíces siempre las va a separar por el signo del segundo término, por este. Entonces, usted va a observar cuál es el signo del segundo término y este es el que usted va a ocupar para separar. Veamos este caso. En este caso, en este trinomio, observe que los términos sí están ordenados y hacemos el análisis. Primero y tercer término deben de ser positivos y tener raíces cuadradas exactas. Entonces, como tienen signo positivo, la raíz cuadrada de x cuadrado es x y la raíz cuadrada de y cuadrado es y. Ahora, el doble producto de la raíz cuadrada de x por la raíz cuadrada de y debe de coincidir con el segundo término y parece que sí. 2 por la raíz cuadrada de x cuadrado, que es x, por la raíz cuadrada de y cuadrado, que es y. Entonces, este término coincide con este producto. ¿Cómo coincide? Expresamos este trinomio como el cuadrado. Si usted no escribe esta potencia, este 2 como potencia, y solo lo deja como x menos y, esta respuesta está incorrecta. Entonces, la respuesta queda como el cuadrado de x menos y. Observe que el signo negativo que escribimos para separar las dos raíces cuadradas es este que aparece en el segundo término. Lo que decía en el ejemplo anterior. Siempre va a separar las raíces cuadradas con el signo del segundo término. Aquí lo separamos con el signo menos porque el signo del segundo término es negativo. Acá lo separamos con el signo más porque el signo del segundo término es más. Veamos acá. Acá ya se complica un poquito la situación. Lo importante en este trinomio es que indispensablemente usted tiene que tener ordenado el polinomio. Si no lo tiene ordenado, cualquier análisis que haga será incorrecto. Observe en este trinomio. Una vez ordenado, analicemos. 4x cuadrado es positivo, cumple con esa característica. Además tiene raíz cuadrada exacta. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 4x cuadrado? Es 2x. El tercer término es positivo también, cumple con una característica. Además que 9y cuadrado tiene raíz cuadrada exacta, es 3y. La raíz principal de 9y cuadrado es 3y. Una vez hemos obtenido las raíces cuadradas, multiplicamos por 2 estas dos raíces. De tal manera que el producto de los tres factores debe de coincidir con el segundo término. ¿Qué pasa si no coincide? ¿Qué pasa si cumple las condiciones que sea positivo y raíces cuadradas exactas el primero y el tercer término? Y esta segunda condición no la cumple, que el doble producto de sus raíces no da el segundo término. Entonces no es un trinomio cuadrado perfecto. Por eso aquí le llaman prueba. Miren, esta es la prueba que usted necesita para determinar que es un trinomio cuadrado perfecto. Creo que es de la prueba decisiva para determinar si esto es un cuadrado de diferencia de dos cantidades. Observe. Y que se multiplica por 2. Por 2, siempre se va a multiplicar por 2. Observe usted las tres respuestas. El cuadrado de A más B,
el cuadrado de x menos y el cuadrado de 2x menos 3y. ¿Se recuerda que esto es un producto notable? Este es un producto notable. En otras palabras, el trinomio cuadrado perfecto es el proceso inverso del desarrollo de el binomio de Newton cuando la potencia es 2. Miren, este es el cuadrado de la suma de dos cantidades. Este es el cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Este también es el cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Se multiplica por 2 porque, si usted recuerda, cuando se desarrolla el cuadrado de la suma o la diferencia de dos cantidades, el segundo término del desarrollo se multiplica por 2. Entonces, es este 2 que ocupamos acá. Por eso es que siempre se va a multiplicar por 2. Entonces, aquí coincide, miren. Entonces, es cierto que este es un trinomio cuadrado perfecto y queda expresado de esa manera. Vuelvo a insistir, hay que escribir este 2 como potencia. Si a usted se le olvida, esa respuesta es incorrecta. Y recuerde que lo que usted piensa debe plasmarlo en lo que escribe. Veamos este trinomio. En este trinomio, el cuarto ejemplo, el primer, y bueno, ¿y estará ordenado este trinomio? Sí, porque aquí aparece x al cuadrado en el primer término y aparece x a la 1 en el segundo, y al cubo en el segundo término y y a la sexta. Sí está ordenado. ¿Cumple las características que menciono? Pregunto. Y alguien o alguno me contesta, por favor. ¿El primer término y el tercer término tienen signo positivo? Sí. Correcto, ¿sí? Pregunto, el primer término tiene raíz cuadrada exacta. Sí. ¿Quién es la raíz cuadrada de x cuadrado sobre 4? X sobre 2. Muy bien, gracias. ¿Y el tercer término tiene raíz cuadrada exacta? Sí, también. ¿Cuánto es la raíz cuadrada? Sería 3. 5 a la 3. 5y al cubo. Ahora, observe que como es raíz cuadrada y el índice 2, el de la raíz divide el exponente entre 2. Si estuviéramos sacando la raíz cúbica de y a la sexta, sería dividir este exponente entre 3, porque el índice es 3, dado que mencionamos raíz cúbica. Bueno, entonces, en efecto, ambos términos son positivos y tienen raíces cuadradas exactas. Lo que usted mencionó es correcto. Observe que aquí aparece la raíz cuadrada de x al cuadrado sobre 4x menos 2 y aquí aparece la segunda raíz. La prueba implica multiplicar estas dos raíces entre ellas mismas, pero también por 2. El producto es 5y al cubo. ¿Pero por qué 5y al cubo? Porque 2 entre 2 es 1. Por eso este 2 ya no aparece y solo nos queda el factor x por 5y al cubo y el resultado es 5y al cubo. Observe que sí coincide con este término, con el segundo, y como la prueba se cumple esa condición, entonces la respuesta es el cuadrado de la diferencia. Observen nuevamente que este segundo término es separado por el signo del segundo término. Y los términos que aparecen en este cuadrado son las respectivas raíces cuadradas. Algo importante también que mencionarles. Hay que respetar el orden en que se van a escribir las raíces. A cuadrado es la primera raíz, A, que es su respectiva raíz, debe de ir en el como primer término. B cuadrado es la segunda raíz, perdón, B cuadrado es el tercer término y representa la segunda raíz, su raíz debe de ir como segundo término. De igual manera para los demás. Entonces el orden es importante. En cuanto a la escritura de las raíces,
Observe que este caso tiene su caso especial. Observe que ahora la parte literal y los términos que tienen las raíces cuadradas exactas no es una letra, no es un solo término con varias letras, sino que es un polinomio, en este caso es un binomio. Observemos si está ordenado el trinomio. Aquí está el primer término, este es el segundo. ¿Por qué sé que todos ellos forman un término? Porque la operación que aparece es el producto, y ya se mencionó el día de ayer. En un término, la única operaciones que pueden aparecer es producto y potencia. Por tanto, todo esto forma un término. Y acá tenemos el otro término. Aquí hay una potencia. Me dirá usted, mire, pero aquí aparece más. Sí, pero A más 1 es la base de la potencia 2. Por tanto, A más 1 se representa una sola base. Lo mismo pasa acá. 2A más 3, a pesar que la base es la diferencia de dos términos, pero en conjunto ellos forman la base. Veamos entonces. ¿Está ordenado el trinomio? Sí. A cuadrado más 1 al cuadrado, y aquí aparece A más 1. 2A más 3 a la 1, 2A menos 3 al cuadrado. Ahora, una vez ordenado el trinomio real, hacemos el análisis de las condiciones. Primer término es positivo. Tercer término es positivo. Cumple esta condición. La otra condición que hace referencia siempre a los dos mismos términos son las raíces cuadradas. La raíz cuadrada de A más 1 al cuadrado es A más 1. ¿Y por qué se echó que esa es su raíz? Divida la potencia entre 2. Eso es 1. Entonces, la raíz cuadrada de A cuadrado más 1 solo es A más 1. La raíz cuadrada de 2A menos 3 al cuadrado es 2A menos 3. ¿Por qué sé yo que esa es su raíz? Y si ese es su exponente, divida 2 entre 2, que es el índice de la raíz. Esto es, la potencia es 1 que no se escribe. Luego, la tercera condición que representa la prueba, que es igual a este caso y a los anteriores, tome las dos raíces, A más 1, 2A menos 3, y multiplíquela por 2 estos factores. Observe que aquí aparece de forma indicada. Entonces, si se cumple la condición, porque esta es la primera raíz y esta es la segunda raíz multiplicada por 2. Ahora, ¿cómo se expresa la respuesta? Al igual que en los 4 ejemplos anteriores, se expresa como el cuadrado de las dos raíces, pero ahora los dos términos de este binomio o las dos raíces son un binomio y otro binomio, separados por el signo del segundo término. ¿Por qué se separa con el signo más? Porque el signo del segundo término es más. Pero hay algo que pasa en esta respuesta. Como hay signos de agrupación dentro del corchete, observe en este paso. Se reducen o se suprime el signo paréntesis. A más 1, A más 1. Pero observe que no cambió de signo y salen igual. Conservan su signo. ¿Pero por qué conservan su signo? Porque el signo que antecede a más 1, el signo que antecede al paréntesis donde está A más 1 es positivo. Por tanto, el signo de todos los términos que están adentro del paréntesis se conserva. De la misma manera acá. 2A menos 3 sale al suprimir el signo paréntesis conservando su signo, más 2A menos 3. ¿Pero por qué pasa eso? Este más no es este. Este signo más es el de 2. Pero ¿por qué sé que no cambian de signo? Porque la regla dice que si a un signo de agrupación le antecede el signo más o está fuera el signo más,
Al suprimir el signo de agrupación, los signos de los términos del polinomio que están al interior del signo de agrupación no cambian de signo. Ahora bien, observe la respuesta. ¿De dónde sale esta respuesta? ¿Alguien me puede explicar de dónde sale 3a menos 2? ¿Cómo se obtiene ese 3a menos 2? No tendríamos así, miren. Tenemos más 1 más 2, ahí seríamos 3. Y como estamos ocupando el de más 1, nos queda la A, ¿verdad? De ahí tendríamos de ahí tendríamos 3A. Y la A del A menos 3, como la A cuenta como 1, decimos que 1 menos 3 nos queda 2. Y como está elevado al cuadrado, ¿verdad? Sí, gracias. Mire, así es. Acá hay términos semejantes. A. Ajá, por eso. Ajá, correcto. Aquí hay 2a, ¿verdad? Así fue que operó y obtuvo este 3a. Y lo que usted explicaba, uno que tenemos acá, con menos 3, esto da menos 2, porque se restaron los números. Recuerde que a la resta usted le escribe el signo del número de mayor valor absoluto. Entre 1 y 3, mayor valor absoluto es 3. ¿Qué signo tiene 3? Negativo. Por tanto, la respuesta es Negativo. negativa, correcto. Importante, observe que el 2 siempre se escribe. Porque el trinomio cuadrado perfecto es el proceso inverso del desarrollo del cuadrado de la suma o diferencia de dos cantidades. Si usted ya lo observó, es el proceso inverso. Cuando usted desarrolla el cuadrado de A más B, queda esto en el desarrollo. Cuando usted desarrolla el cuadrado de 2x menos 3y, lo que queda como respuesta en el desarrollo es esto. El sábado explicaba en la tutoría presencial que si la potencia de la diferencia o suma de dos cantidades es 2, el número de términos que sale en el desarrollo es la 3. potencia más 1, 3, correcto. Y así para las demás potencias. Entonces, por eso digo que el trinomio cuadrado perfecto es el proceso inverso del desarrollo del producto notable. Como producto notable es esto. Si usted lo desarrolla, esta es la respuesta. Como factor común, como caso de factoreo, este es su trinomio. Factorado, esta es la respuesta. Entonces, ahí hay entre producto notable y factorización. En el caso para este caso es en el trinomio cuadrado perfecto. Hay un cuarto caso, que es la diferencia de cuadrados. Hay 3 casos en los 10 casos de factoreo donde aparecen solo 2 términos. Este es uno, la diferencia de cuadrados. Está también la suma o diferencia de cubos. Y está la suma o diferencia de potencias iguales. Son los 3 casos en los 10. Este es uno de los casos más sencillos para factorar. Sus características: solo poseen 2 términos, el polinomio factorar. Están separados por el signo menos, dado el nombre diferencia, entonces el signo que los separa es menos. Y algo que va a observar usted en este caso es que ambos términos tienen raíces cuadradas exactas. ¿Cómo se factora este polinomio o cualquiera que cumplen esas características? Queda factorado como el producto de dos binomios. Uno representa la diferencia de las dos raíces y el otro representa la suma. Recuerde que la multiplicación es conmutativa. Entonces es indiferente si usted escribe primero la diferencia y luego la suma,
O escribe primero la suma y luego la diferencia, dado que es un producto y el producto es conmutativo. ¿Quién es la raíz cuadrada de a cuadrado? El A sería. Ah, correcto. ¿Y quién es la raíz cuadrada de b cuadrado? Solamente B. Es b, correcto. Entonces, observe que acá las raíces cuadradas son las que están expresadas como la diferencia en el primer factor y las mismas raíces cuadradas expresadas como la suma. Observe este. Este caso cumple las características, tiene dos términos, están separados con el signo menos y los dos términos tienen raíces cuadradas exactas. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 4x cuadrado? Sería 2. 2. 2x. 2x. Observe que aparece en el primer factor y en el segundo. Importante también acá mencionarles el orden en que van a escribir las raíces son en el mismo orden que aparecen sus respectivas cantidades a las que se le extrajo raíz. Digo esto, aquí no hay problema que usted cambie el orden, porque la suma es conmutativa. Aquí es el problema, porque la resta no es conmutativa. Entonces el orden en que escriba las raíces es importante. El 9y cuadrado, ¿cuál es su raíz cuadrada? Sería entre Y. 3y, correcto. Como es el segundo término a quien se les trajo la raíz cuadrada, acá es el segundo término también. Observe. La diferencia entre la expresión de este producto con este es que aquí se escribió primero la diferencia y luego la suma, y aquí se escribe la suma y luego la diferencia. Entonces no hay ningún problema. Repito. Eso le iba a preguntar. Ajá, pero no hay problema. No es que esté incorrecto que alguien escriba primero la diferencia y luego la suma, y otro escriba primero la suma y luego la diferencia. El producto es conmutativo. Lo que sí no puede alterar, como dije, es el orden de la escritura de las raíces. Eso no lo puede hacer. Veamos este tercer ejemplo. La particularidad en esos términos que son fracciones, pero cumple las características. Tienen dos términos, es un binomio, lo separa el signo menos, por tanto, su nombre diferencia. Si usted, fíjese bien, yo a esto le llamo, y siempre parece aún en álgebra, si usted tiene la oportunidad y el tiempo, y quiere trabajar la miscelánea, en el álgebra de Baldor. En el álgebra de Baldor aparecen algunos casos que no es posible factorarlo, porque hay algunas de las condiciones que no cumple el trinomio. Una de las cosas, como cascarita de guineo, como yo llamo, es aquellas como detallitos, parece detallitos, pero son grandes detalles que llevan a equivocarse al alumno. Usted dice, este tiene dos términos, tiene raíces cuadradas exactas, pero se le olvidó esta característica, que tiene que ser separado por el signo menos. Y algunos, siendo este más, le digo esto porque en algunos casos ya lo he visto, que siendo este más, y realmente no es posible factorarlo si fuera positivo, hacen esto. O sea, expresan como la diferencia y la suma de las dos raíces, pero eso no es posible hacerlo. Entonces es necesario que también esta característica la cumpla, que sea una diferencia. Entonces, si tiene un más, solo se pone, no es posible factorar. Correcto. Sí, porque no hay un caso de factoreo donde usted pueda factorar, siendo que ahí haya una suma indicada. Así es. Ahí no sería posible. No hay un caso de factoreo. Muy diferente es que aquí fueran raíces cúbicas. Aquí, aunque fuera este positivo, si fuera posible, porque con las raíces cúbicas no se puede factorar. Pero si son raíces cuadradas, para aplicar el caso, obligadamente o indispensablemente tiene que ser negativo. Pero volvamos al ejercicio. Se extrae la raíz cuadrada de x cuadrado sobre 25. Su raíz es... Sería x sobre 5. X sobre 5. Correcto.
Como es el primer término a quien se le extrae la raíz, es el primer término que usted va a escribir en ambos binomios. ¿Mm? Indiferentemente escriba usted la diferencia o la suma, hay que agregarle a esto la segunda raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 16y a la sexta. Tenemos que 16 es 4 y ya sería la mitad de 3. Correcto. Y solo con los exponentes que se le saca mitad. Ahí cuidado, ¿verdad? Que yo estoy mencionando el número entre 2, pero aquí es que estoy dividiendo entre 2, solo a la potencia. Solo la potencia. Así es. Algunos alumnos, y lo he visto en universidad, nuevo ingreso, a veces en los exámenes o en los laboratorios, escriben a 10, y lo he visto, esporádico los casos, pero sí lo he visto, que escriben a la raíz cuadrada de 16 como 8. ¿Qué creen que hicieron ahí Solo para la decir? mitad. Ah, sí, sacaron la mitad del número, ¿verdad? Pero dividir entre 2 el número solo es posible con la potencia, cuando se extrae la raíz cuadrada. Bueno, entonces observe que el segundo término en ambos binomios es la segunda raíz cuadrada. A diferencia de la respuesta anterior, aquí primero va la diferencia y luego la suma. Pero como decía, no es indiferente qué es lo que usted escribe primero, si la suma o la diferencia. Bien, este caso, dígame. No es que si es menos, entonces el primero es más y el otro es menos. No, Y si más, no es así. no, usted puede escribir primero la suma de las dos raíces multiplicado por la diferencia de las dos raíces, o puede escribir la diferencia de las dos raíces de la suma. Licenciada, entonces la suma de esos términos no altera el resultado del producto. La suma o ¿O la diferencia? escritura. Ajá, No, porque recuerde que el producto es conmutativo. sí. O sea, si usted realiza la operación de esta manera, expresando la suma primero y luego la diferencia, para este caso, Siempre es el mismo producto, sí. así es, siempre es el mismo producto. Correcto. Lo que no puede alterar es el orden de las raíces adentro del paréntesis. Eso no lo puede alterar. Mencionaba que este caso también tiene su caso especial. Observe este. El primer ejemplo del caso especial cumple las características, pero hay una particularidad en el primer término, y es que el término al que se le va a extraer la raíz cuadrada es binomio. Entonces, pero cumplen las características. Este es el primer término, el cuadrado de A más B es el primer término, y el cuadrado de C es el segundo. O sea que ahí tenemos un binomio con un término, no más. Así es, O sea, ajá. Un término es un binomio al cuadrado y el otro término es C. sí. Ahora, se extrae la raíz cuadrada de A más B al cuadrado. Siempre dividimos la potencia entre 2, eso es 1, ¿verdad? Sí, solo sería de B. Correcto, solo sería A más B. Y se extrae la raíz cuadrada de C cuadrado, que es Solo C. C. Igual como el orden de las raíces, siempre hay que tener presente ese orden. Escribimos el término al que se les trajo la primera raíz a continuación del que se les trajo la segunda. Y ahí con el signo más tampoco no importa, porque El signo más. del de la C, como le cambió, al principio es menos, de ahí más, menos, ahí Ajá, tampoco no aquí importa, es igual en los de arriba. sí, aquí es más y aquí es menos. Primero se escribe Sí, la suma de las dos raíces
multiplicado por la diferencia de las dos raíces. Aquí se invierte, ¿verdad? Como se dice en el ejemplo anterior. Algo que usted va a tener cuidado y mucho cuidado es que el signo de la base no la puede cambiar. Aquí en ambos es más. A donde primero se escribe la diferencia o la suma es en el signo que separa las dos raíces. Observe. Al signo que va dentro de la base jamás le cambia el signo. Solo es uno es más, otro es menos de los que separan las dos raíces. Ve acá en esta respuesta, en la primera, en el primer factor, se suprimió el signo de agrupación. Aquí estaba y aquí ya no. Teniendo el cuidado para suprimir el signo de agrupación que signo antecede al paréntesis. Es positivo. Más está positivo. Ajá. Entonces no cambian los signos. Observe que salieron con sus mismos signos. Y aquí aparece más. Aquí también. Pero con esta respuesta siempre se tuvo el cuidado de considerar que el signo antecede al paréntesis es positivo. Los signos no cambian. Y aquí menos C. Miren. Ahí sí ya no lo tocó. Así es. Este primer factor no es igual al segundo. ¿En dónde difiere? En el signo de C, que es la segunda raíz. Pero ya el resultado de ese caso especial ya no es binomio por binomio, sino que es trinomio por binomio. Sí. Fíjense que en algunos casos, al suprimir el signo de agrupación, se puede observar que hay términos semejantes que se puede operar y se operan. Pero en este caso no hay términos semejantes, por lo tanto la respuesta queda así. Este ejemplo es uno de lo que acabo de mencionar. Es una diferencia de cuadrados. 49x menos 1 al cuadrado tiene raíz cuadrada exacta y este también tiene raíz cuadrada exacta. La raíz cuadrada de 49, 7. 7. Raíz cuadrada de x menos 1 al cuadrado, x menos 1. En conjunto, 7 y x menos 1 forman el primer término de ambos binomios. Aparece aquí y aparece acá. Expresado aquí como la diferencia y luego la suma. Observe este. La raíz cuadrada de 9 es 3, que es el que nosotros observamos acá en ambos factores. Ya lo otro, como está elevado de la exponencia, solo lo dividimos entre ellos. Correcto. Así es, 2 entre 2. Nos queda. Ajá, entonces queda solo como 3x menos 2. En conjunto, ellos forman la segunda raíz cuadrada. Observe usted acá que en ambos factores el signo de la base no se toca. Mira, queda igual. ¿Ven? El signo que separa los dos términos de la base queda igual. A donde sí queda alterado es en este y este. Porque siendo que estas son dos raíces, las dos raíces en un factor queda separado por el signo más o menos, como usted quiere escribir el primero. Y el segundo es separado por el otro signo, menos o más. Esta parte resulta de suprimir el signo de agrupación y multiplicar. Como 7 es positivo, los signos no cambian. 7 por x, 7x. 7x, bueno. Muy bien. Y 7 por menos 1 es menos 7. Menos 1. También acá, menos 3 por 3. Pero observe que aquí hay un signo menos que antecede al signo paréntesis. Lo que indica que tanto 3 como menos x van a cambiar de signo al salir. O aplicar la ley de los signos. Menos más. Correcto. 3 por 3.
9. 9. Y 3 por X, 3X. 3X. Observe que las mismas operaciones se hacen en el otro factor. Solamente que aquí, como el signo que le antecede es positivo, no hay cambio de signo en los términos del paréntesis, en el segundo. Salen con su mismo signo. O aplicar la ley de los signos. Correcto, más por más. No, Da más. 3 por 9. 3, 9. Más por Más menos. por menos, menos. Ajá. Correcto, 3X. Bien, acá observen ambos factores. Aquí hay términos semejantes. 7X con 3X. Son términos semejantes. Como los dos tienen signos iguales, se suma. 10X. Menos 7 menos 9. Los dos tienen signos iguales, se suma y se escribe el signo común. Menos 16. También observamos acá, se hace la operación, pero no da la misma respuesta por los signos. 7X menos 3X, aquí se resta. Y se escribe el signo del número que tenga mayor valor absoluto, que es 7, positivo, 4X. Menos 7 más 9. Menos 7 más 9, 2. 2, correcto, restamos. Y siendo 9 el número con mayor valor absoluto, se escribe el signo de 9, que es 2. Entonces, vean los dos ejemplos. Aquí se hace el mismo proceso, pero como no hubieron términos semejantes, la respuesta queda así. Pero en este caso, si hay términos semejantes, se reduce el polinomio en ambos factores. ¿Hay preguntas respecto a esto? No. Muy bien. El caso especial, que muy raras veces aparece, es la combinación del caso 3 y 4, trinomio con diferencia de cuadrados. Este es el trinomio, que es el que aparece agrupado acá. Y acá aparece la segunda raíz. Por este signo menos, y dado que se hace esta agrupación, y en los términos del trinomio representan un trinomio cuadrado perfecto expresado de esa manera. Al expresarlo de esta manera, ya factorado este trinomio, observe que aquí hay una diferencia de cuadrados. Por eso es la combinación del caso 3 y 4, porque aquí se aplica el caso 3 y acá se aplica el caso 4. Y el proceso es el mismo. Acá también es un trinomio cuadrado perfecto, con la necesidad, dada la característica del trinomio, que el primer término y el tercero deben tener signo positivo, y si usted observa, los dos tienen signo negativo, es necesario dejar el signo negativo como factor común para que haya un cambio de signo en los términos. Al ingresar al signo paréntesis, los tres cambian de signo. Observe, dejando el signo menos afuera. Una vez habiendo hecho esto, se factora lo que tenemos en el paréntesis, siendo un trinomio cuadrado perfecto, queda expresada de esta manera, y lo que tenemos ahora es una diferencia de cuadrados. Y de ahí el mismo proceso que vimos para el caso especial. Ustedes en el material pueden observar el tercer ejemplo y observa esa característica. El caso 5 es uno de los trinomios cuadrados por adición o sustracción. Del trinomio cuadrado perfecto, para este caso cumple la característica que está una vez ordenado el polinomio, tienen raíces cuadradas exactas, los signos son positivos, pero la prueba no la pasa. ¿Cuál es la prueba? Multiplicar por 2 ambas raíces. Multiplicado por 2 ambas raíces, se da cuenta que quedaría 2x al cuadrado y al cuadrado. Pero aquí solo es un x cuadrado y al cuadrado. Entonces esta
esta prueba no la pasa. Y para llegar al 2 que necesitamos, porque aquí el coeficiente tiene que ser 2, porque las raíces cuadradas se multiplican por 2, se necesita un término semejante a él, solo uno para completar el 2 que necesitamos. Si usted observa aquí, se le ha agregado un x cuadrado y cuadrado para completar este trinomio. Una vez se completa, se escribe como un trinomio porque ya cumple esa condición, pero recuerde que en álgebra, si usted está sumando un término que no existe en el polinomio, también debe restarlo. Ese es un cero. Cuando usted suma un término o un número y al mismo tiempo lo resta, usted está planteando un cero, en otras palabras. Porque si usted opera eso, al final es cero. Observe que aquí se suma, pero aquí aparece restado, para que no altere el polinomio. Expresado esto de esta manera, esta es una diferencia de cuadrados. Y el proceso desde este renglón hasta la respuesta es el mismo que hemos visto en estos ejemplos. Entonces eso no es más que construir el término en donde no coincide el segundo término. Vea este ejemplo también. Cumple la característica, tiene raíz cuadrada exacta, 5x al cuadrado. Este tiene raíz cuadrada exacta, 3y al cuadrado. Este es positivo, el primer término. Y el tercero también es positivo, pero si usted multiplica por 2 las respectivas raíces, 2 por 5, 10. 10 por 3, que es la raíz cuadrada de 9, 30. Tendría que dar, bueno, el producto es 30, x cuadrado, que es la raíz cuadrada de x a la cuarta, y cuadrado, que es la raíz cuadrada de y cuadrado. Ese 30 no coincide, tiene que ser 30x cuadrado y cuadrado, y aquí es 21. Para llegar al 30, ¿qué necesitamos? Necesitamos agregar 9x cuadrado y cuadrado, que es lo que hace falta para completar ese trinomio. Al sumarlo, con esta cantidad sí coincide. Pero observe que si yo estoy sumando un término que no existe en el polinomio, al mismo tiempo hay que restarlo. Por eso es que aquí aparece más 9x cuadrado y cuadrado, y aquí aparece menos 9x cuadrado y cuadrado. Pero este trinomio que usted tiene acá, este primer término con el segundo que se construyó o que se generó, y el tercero, ahora forman el trinomio cuadrado perfecto, que es este. Luego, por la forma en que está escrito, esta es una diferencia de cuadrados y el proceso es el mismo que se aplica en la diferencia de cuadrados. ¿Hay preguntas hasta acá, estimados estudiantes? No. ¿Está claro? Creo que han... ¿Sí? ¿Está claro? Sí, solamente que algunos compañeros dicen de que tengamos apagados los micrófonos y cuando opinemos los encendamos y luego los volvamos a apagar porque escuchan distorsionado. Escuchan distorsionado. Hoy no se ha habido problema. Hoy ha estado clarito. Clarito. Quizás yo pienso que es la señal. Sí, ¿verdad? porque ha Pero estado genial todo. bueno, entonces buenas noches, licenciada, y buenas noches a todos. ¿Qué tal? Fíjense de que bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes qué tal? Muy bien. Bueno, me alegro. Fíjese que yo no tuve la oportunidad de ingresar así rápido a la plataforma y de hecho no pude por ahí descargué la aplicación,
ahora ha estado mejor, pero siempre recuérdese que cuando uno que sea el que tiene abierto el micrófono, afecta en cierto modo, tal vez no se escucha el ruido fuerte, ¿verdad? Pero siempre como que se corta un poquito. Y nada más eso, y bueno, y a mí me gusta siempre como usted nos explica porque nos hace recordar lo que aprendimos en bachillerato y en básica, y ahí aprendemos un poquito más. Bueno, muchas gracias, Xiomara, por su comentario. Sí, yo creo que también eso es importante, ¿verdad? Tener en cuenta que a veces entre un dispositivo u otro la sensibilidad a los ruidos como que parece ser mayor, ¿verdad? Y bueno, el caso 6, yo creo que con esto vamos a ir finalizando al menos esta tutoría, o quedarían los otros casos pendientes, que sí vamos a hacer el espacio para poder explicar los que faltan. El caso 6 es uno de los trinomios. De los 4 que mencionaba, este es el tercero. El segundo es el trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción. Perdón. El tercer trinomio es que está acá como caso 6, y usted lo va a encontrar así. ¿Cuál es la característica de este trinomio? Este trinomio tiene la característica, si es llamado trinomio, tiene 3 términos. Una vez ordenado el polinomio, que es indispensable que lo haga, va a observar usted que el primer término tiene raíz cuadrada exacta y el tercero no. 6 no tiene raíz cuadrada exacta. En algunos casos aparece que el tercer término sí tiene raíz cuadrada exacta, pero ya esta parte no la cumple, la que debe ser multiplicada por 2. Y ni por adición ni sustracción se puede llegar a factorar como un trinomio. Entonces, este caso tiene esas características. Por lo general, el primer término tiene signo positivo, y de hecho es una condición, porque si fuera negativo, la raíz cuadrada de un término negativo no existe. Por tanto, condición es que el primer término sea positivo. Otra característica que usted va a observar en este trinomio es que el tercer término no necesariamente es positivo. Observe acá. El tercer término es menos 10 y sí fue posible factorar. No es condición indispensable que sea positivo. Lo que sí es necesario para este trinomio particularmente, observe que no es un trinomio cuadrado perfecto. No lo dice acá, y de hecho no lo es, porque no cumple esa condición. Pueden violar las 3 condiciones. No es positivo, no tiene raíz cuadrada exacta, y aunque tuviera este producto no coincide. Por eso decía 3 condiciones. Otra característica de este polinomio, si usted observa en los 4 ejemplos, es que el coeficiente de el término que tiene raíz cuadrada exacta, que es el primero, su coeficiente es 1. De hecho, observe acá que aquí el coeficiente es 1. Miren, en expresión general. Entonces, para aplicar este caso, tiene que tener coeficiente 1, si no, no es posible aplicar este caso de factoreo. Ahora bien, ¿cómo factorar? Si ya identificamos que es un trinomio cuadrado de la forma x cuadrado más bx más c. Y observe también algo, que este c es el término independiente. En este caso, siempre va a aparecer un número. En ese caso, en los casos especiales, ya aparecen letras, pero estos son llamados casos especiales. Aparece C también, pero en muchos de los casos solo aparece un número. Pero ¿cómo factorar? Observe que el polinomio queda expresado como el producto de 2 factores. ¿Quién es el primer binomio? El primer binomio está representado con la raíz cuadrada de x cuadrado, que es x, y a este binomio lo separa el signo del segundo término, que es más. Siempre va a ser así. Usted observa y lo escribe. Observe en el segundo. ¿Quiénes son los términos que ocupan el segundo binomio? Siempre es la raíz cuadrada de x cuadrado, que es x, pero este signo
del segundo binomio resulta del producto de este signo por el segundo. Realmente es por del tercero, porque aquí ya tengo un más. Este signo más resulta del producto de menos más por más. ¿Cuánto es más por más? Da más. Y ahora, ¿qué buscamos? ¿Quiénes completan este binomio? Lo completan dos números. En este caso solo son dos números. Que multiplicados entre ellos, multiplicados nos den más 6 y sumado. ¿Por qué digo suma? Porque este es más 3 y este es más 2. Los signos son iguales. La suma de más 3 y más 2 da 5, más 5. Aquí porque ya está escrito. Pero de manera general buscamos dos números que multiplicados nos den más 6 y sumado o restado nos dé 5. Como los signos salieron iguales, decimos suma. Dos números que multiplicados dan 6 es 3 por 2 y está 6 por 1. Usted tiene dos opciones, pero las dos opciones cumplen la condición que es 6 el producto. Pero si usted suma 6 más 1, es 7. Sí. No coincide con este signo. Por eso esa opción la descartamos. Nos quedamos con la opción 3 por 2, porque la suma de 3 y 2 es 5. Sí. Entonces, los dos números que escojamos deben de cumplir ambas condiciones. Veamos el segundo. Bueno, y aquí queda factorado. El proceso es corto. Veamos esto. Ordenado el trinomio, signo positivo el de x cuadrado y tiene raíz cuadrada exacta. 6 no tiene raíz cuadrada exacta. Fíjese que acá, a diferencia del ejemplo anterior, que parecen ser similares, aquí aparece menos 7, x, y este 6 coincide con el anterior. Pero veamos cómo se factora. Siempre va a tomar usted el primer término y obtiene la raíz cuadrada. ¿Quién es la raíz cuadrada de x cuadrado? Es x. Usted lo escribe en ambos factores. ¿Quién separa a los dos términos del primer binomio? El signo del segundo término. Tal cual está, usted lo escribe. Pero la pregunta es, ¿quién separa al del segundo término? El producto de más por, perdón, el producto de menos por más. Es menos. Aquí sí hay que multiplicar. No nos vayamos a equivocar. No es más. No vaya a traer esto acá, sino que es el producto de este signo, del segundo signo por el tercero. Ahora bien, buscamos dos números que multiplicados nos den más 6 y sumados o restados nos den menos 7. Pero al escribir los signos, observamos que los signos son iguales, menos, menos. Entonces, buscamos dos números que multiplicados sean más 6 y sumados sean menos 7. ¿Quiénes son esos números? Es la otra opción que mencionaba en el ejemplo anterior. 6 y 1. Menos 6 por menos 1 es más 1, más 6, más 6. Y menos 6 menos 1, la suma de dos números negativos es menos por menos más 7. Menos 7. Muy bien. Tercer ejemplo. Siempre la misma dinámica. La raíz cuadrada de x cuadrado es x. El signo que separa el primer binomio es este signo. El que separa el segundo es el producto de menos por menos es más. Dos números que multiplicados nos den menos 10 y restado. ¿Por qué digo restado? Porque los signos son diferentes. Menos más. Dos números que restados nos den menos 3 es menos 5 y 2. Aquí hay que tener un gran cuidado. ¿No hay un método para encontrar esos dos números? ¿O hay que estar formulando en la mente hasta encontrar?
Pues la forma es también descomponiendo a 10. Cuando los números son grandes se descomponen. Usted puede descomponer a 10. Tiene razón acá. Pero los números son pequeños. Vaya, pero en el caso de 10, usted puede descomponer a 10. Lo divide entre 2. ¿Cuánto es 10 entre 2? 5. Luego divide 5 entre 5. Entonces, una forma es cuando los números son grandes, como por ejemplo aquí, este es un número un poquito ya grande, el del caso especial 28. Para buscar los dos números se descomponen los números en sus factores primos. Si descompongo este número en sus factores primos, como lo hicimos en un ejemplo, veamos, voy a dejar de compartir la pantalla que tengo y lo voy a compartir otra. Esta, aquí tengo 28. 28 por ser par entre 2. ¿Cuánta es esa división? 14. 12. Perdón, 14. 14. Es par el número, ¿verdad? Sigue siendo par. Sí. Por ser par lo puedo dividir entre 2. 2 siempre. El cociente es 14. 7. 7. Puedo dividir entre, Solo el mismo. correcto, Entre. porque es un número primo. La división es 1. ¿no? ¿Verdad? Bien. Ahora, ¿cómo encontrar los números? En el caso de 28, puedo seleccionar estos dos, el primero con el segundo, 4, y multiplicarlo por 7. 7. Entonces, si los números son grandes, por ejemplo, imagínese usted tuviera un número cuyo tercer término es 300, y usted dice, ¿cómo encuentro dos números que multiplicado en 300 y que cumplan al mismo tiempo la otra condición? No sé cuál es el número que puede aparecer. La misma forma, descomponemos en sus factores primos. Entre 2, esto es 50. 50. sigue siendo par. ¿Puedo dividir entre? Sigo dividiendo. Entre 2 siempre. Eso es 75. muy bien. ¿Puedo seguir dividiendo ahora entre? Ahí ya pasamos a 3. Correcto, porque entre 2 ya no, porque es impar. Entre 3 esto es 25. ahora sigo dividiendo entre, Le vamos a la quinta. porque sus únicos divisores son el mismo, la unidad y 5. Entonces, esta división es 5. finalmente Queda esto el es mismo 1. 1. 1. Correcto. Ahora bien, ¿cómo hallar los números? Pues se agrupan. Usted puede agrupar los primeros 3 números y decir que este producto es igual a 12 por 25 es 300. Otra combinación es tomar los primeros 2, 4 por 30. Perdón. 4 por 75 es, ¿verdad? 2 por 2, 4. 3 por 5, 15. 15 por 5. 75. Ajá, esa es otra combinación. O sea, observe que hay formas de agrupar, pero solo se forman dos grupos porque solo son dos números los que necesito. A la pregunta suya, Samuel. Creo que fue Samuel. No, que fue el otro. Ajá, bueno, entonces a la pregunta que me hacían, si hay un método más fácil de encontrar esos números, si las hay, es descomponiendo los números en sus factores primos. Esa es la forma más
más conveniente, más segura, diría yo. Cuando las cantidades son grandes. Sí, cuando las cantidades son grandes. Ah, observe acá. ¿Cuáles eran los números que necesitábamos aquí? Ah, este ejemplo. Voy a terminar la tutoría con este ejemplo. Mira, interesante este. ¿Cuál es la característica que menciono para el primer término? Que tiene que ser positivo. Una característica. La otra que tenga raíz cuadrada exacta. Pero observe que aquí no tiene signo positivo. ¿Cómo es? Negativo. Entonces, ¿qué se hizo? Se agrupó en paréntesis los tres términos haciendo un cambio de signo. Miren, este que es menos entra con signo más, este que es más entra con signo menos y este que es más entra con signo menos. Pero se ve que es el signo menos afuera. Si usted va a hacer un cambio de signo al interior de un signo de agrupación para todos los términos, tiene que escribir el signo menos afuera. ¿Por qué hicimos ese cambio? Porque recuerden que una de las condiciones es que el término que tiene raíz cuadrada exacta tiene que ser positivo, porque las raíces cuadradas para números negativos no existen, entonces tiene que ser positivo. Bueno, ¿y cómo se factora? Se va llevando el signo menos. ¿Cuál es la raíz cuadrada de x cuadrado? X. En ambos términos. ¿Qué signo separa el primer binomio? Menos. ¿Y el del segundo? Ahí se multiplica menos por menos, da más. Así es, menos por menos da más. Ahora bien, necesitamos dos números que multiplicados nos den menos 28 y sumados o restados menos 3. Pero observe que aquí es menos y aquí es más. Entonces necesitamos dos números que al restarlos también nos den menos 3. Entonces los números encontrados es 7 y 4. Menos por más. 7 menos 4, 3. Menos. Menos por más, menos. Ajá, 7 por 7 4. menos 7 por 4, 28. 7 menos 4, 3. 3. ¿Quién tiene el mayor valor absoluto? 7. 7. ¿Y qué signo tiene 7? Negativo. Por tanto, la respuesta es negativo. Ahora bien, fíjese acá. Aquí aparece como x menos 7. Pero ya la respuesta aquí aparece como 7 menos x. ¿Qué pasó aquí? Fíjense que aquí hay un signo negativo que se recuerda que tenemos que llevar. Ese signo negativo aquí ya no apareció. ¿Qué se hizo ese signo negativo? Para no dejarlo afuera, se multiplicó con el primer factor, aunque perfectamente usted pudo haberlo multiplicado no con el primero, sino con el segundo, con cualquiera de los dos. Pero el autor de este material decidió multiplicarlo con el primero. Resulta que menos por más da menos x, es el que aparece aquí. Y menos por menos. Por eso lo invirtió. Correcto, para escribir el positivo primero y el negativo después. Aunque usted pudo haberlo dejado como menos x más 7, no hay ningún problema también. Siempre dentro del paréntesis. Sí, dentro del paréntesis. Y lo que decía, si a alguien le hubiera parecido multiplicarlo mejor con el segundo, también, en lugar de haberlo multiplicado con el primero, en el segundo hubiera quedado x menos 7, factor de menos x menos 4. Pero ambos quedaran negativos. Sí, ambos sí. ¿Sí? Y no se tenía que uno fuera negativo y otro positivo. No. Es que pasa algo. Cuando usted formó los binomios, sí, aquí quedó uno negativo y el otro positivo, porque así salieron los signos. No necesariamente uno va a quedar negativo y el otro positivo. Y lo otro es que este signo negativo, con cualquiera de los dos binomios, usted lo pudo haber multiplicado, no necesariamente con el primero. ¿Me doy a entender? Sí. Muy bien. Bueno,
En honor al tiempo y porque algunos tienen que madrugar o ir a trabajar, vamos, y por la hora, ¿verdad? Ya pasamos las 9. Vamos a dejar pendiente el caso 7, 8, 9 y 10. Y las operaciones con fracciones. Para los que van a estar conmigo este sábado en la tutoría presencial en la sede central, vamos a abordar estos casos también. Si tienen preguntas o dudas, siempre exprésenlas. Es importante evacuar estas dudas. Licenciada, fíjese de que yo realmente quisiera que me dijera cómo puedo hacer para ver el material que usted nos dijo que nos había dejado en el correo institucional, porque realmente ahorita nadie me ha dado ahí cómo acceder a ese material. Usted, cuando entra a la plataforma, entra con un nombre de usuario, ¿verdad? Sí, Y una contraseña. sí, así es. Al nombre de usuario, agréguele @us. O sea que sería, digamos, el correo institucional en vez del el código de carnet. No sé cuál es el código, pero le voy a escribir. El mío, por ejemplo, yo soy Rosa Matilde Rivera. Entonces, mi nombre de usuario es rosa.rivera. Yo entro así como nombre de usuario a la plataforma. Ese es mi nombre de usuario. Pero para entrar al correo, mi correo institucional, permítame un momento que voy a dejar de compartir la página que tenía y le voy a compartir a donde estoy digitando. Acá, ¿bien? Ese es mi nombre de usuario. Para entrar a la plataforma basta con escribir esto. Pero para ingresar a mi correo, agrego @us.edu.sb. Ese es mi correo. La contraseña es la misma. Es la misma. O sea que a diferencia de entrar a la plataforma, basta con que usted digite solo esta parte. Pero para ingresar a su correo es necesario agregar @us.edu.sb. Vaya, está bien, muchas gracias, licenciada. Sí, ya le entendí Bueno, muy bien. sí, entonces Ya, ahí puede usted encontrar los materiales. ya Eh, envié un enlace al grupo ya envié un enlace al grupo para que pueda ingresar al correo, solo coloca su, su duda. es que en el caso de ustedes es el DUE, ¿verdad? Sí, pero ya envié el correo, no, la dirección en el grupo, solo coloca el DUI, le da siguiente, le da la contraseña y ya va a poder entrar. Ah, bueno, Xiomara, disculpe, pero es que como yo como tutora tengo una contraseña diferente, ¿verdad? Pero sí tiene razón, Sí, sí es su número de DUE. sí, así es, el carnet que le decía yo. Correcto, sí, ahí disculpe, pero yo, como entro con mi contraseña particular, estoy acostumbrada. Por eso explicaba así. Bueno, comentarles que este material que he estado compartiendo con ustedes y hay un segundo material de operaciones con fracciones algebraicas, la voy a compartir al correo institucional.
Espero que aprovechen estos materiales, son muy buenos. Bueno, en la web usted va a encontrar diferentes materiales muy valiosos, interesantes, pero he compartido los que a mí me ha parecido de fácil entendimiento y un poco más completos que otros que he encontrado. Sí, muchas gracias, licenciada, porque nos facilita la comprensión. A la orden, Xiomara, y a la orden a todos, ¿verdad? Cualquier duda, estoy siempre a la disposición. Me alegro que con dificultades, ¿verdad?, se hayan ingresado y se hayan quedado hasta el final de la tutoría. No es igual estar así en tiempo real que solamente ver la tutoría, porque usted pues tiene la oportunidad de expresar sus dudas y de participar también. Si no hay dudas o comentarios, voy a dar por finalizada la tutoría. Sí, está bien, licenciada. No, yo no tengo ninguna duda y nos vemos el sábado. Primero Dios. Así Feliz es, noche. gracias. Buenas noches y al resto de los presentes, feliz noche y bendiciones. Gracias, igual, feliz noche. Gracias.